buenas noches. Pues la noticia de esta semana, sin lugar a duda, ha sido la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos por la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Esto, una vez más, parece ser la estrategia de campaña de Trump, ahora que está en la búsqueda de su reelección. Está preparado el terreno con uno de los temas que más le funciona: atacar a México con el asunto migratorio, comercial, las drogas, la frontera, etcétera, todo para quedar bien con su base electoral. Y la pregunta también es, ¿el gobierno de López Obrador está a la altura para enfrentar esta nueva amenaza? ¿Cómo ha respondido el gobierno mexicano? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Para abordar este tema, como todos los martes, se encuentra con nosotros Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Comenzamos contigo. Tú que eres un hombre profundamente de izquierda, ¿qué te dice todo esto de los aranceles, Trump, el imperio? Es que es el imperio ejerciendo su poder pues sin recato alguno, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, y también la forma como ha cambiado el mundo, porque por lo menos hasta hace unos años habría sido muy extraño si nos dijeran que se iba a utilizar los instrumentos estatales para defender a Estados Unidos. Es un muy buen punto. Muy buen punto. Creo que es un dispositivo presidencial de guerra que se ha orientado hacia esta política. Lo decía Fernando Escalante. Buenísimo artículo de Escalante, sí. Donald Trump necesitaba su guerra, y la guerra más racional, porque es la más barata, es la que menos lo amenaza, es una guerra contra México que no tiene que ser... Lo que dice Escalante, que es muy bueno, Gibran, es: quiere una guerra, pero sin que haya guerra. Pelearla. Quiere más bien una victoria. Quiere ganar una guerra sin pelearla. Exactamente. Y entonces la racionalidad que lo orienta es eso. Y era desde antes. No es una política que Trump haya decidido por las declaraciones de Mueller sobre que no habían declarado su inocencia respecto de la intervención rusa en las elecciones. Se trata también de un acto profundamente autoritario que ha hecho brotar los resortes democráticos, incluso en el Partido Republicano. Correcto. Porque no se consultó con el Congreso, y hay muchos, porque hay estados que dependen más de la economía mexicana que lo que le aportan, como el caso de Alabama y otros que ha citado la Secretaría de Economía. Hay muchos representantes que saben lo que vale México para Stados Unidos. México tiene fichas en eso. No es razonable pelearte con el que te vende los alimentos. Sí, México... El que te compra los alimentos. Sí, también. Y también. los vende también. Así es, sí. Así es. México tiene fichas para jugar también. Sí. En otras coyunturas lo ha hecho correctamente, como en el conflicto de los camiones, que se aplicó la política arancelaria del carrusel, que creo que salió muy bien librado en esa coyuntura. Y yo creo... Lo del acero y aluminio ahorita también funcionó. También. Los aranceles en retaliación, ¿no? Así es. Sí. Entonces yo creo que si México se plantea no solamente esta primera postura de cooperación, que es la correcta, que es la madura, que es con la que hay que llegar a la mesa, sino meter duro la pierna después, la cosa puede salir bien. No tenemos que desesperarnos. Hay efectos negativos, desde luego, como la depreciación del peso, pero el Banco Central tiene todos los elementos para contrarrestar esos efectos, tiene reservas para subastar, puede subir la tasa de interés. Entonces yo creo que esto es cuestión de bajarle, porque muchas veces nos subimos a la estridencia del discurso de Trump y pensar estratégicamente. Me gustó mucho lo que dijo Gibran: un gobierno mexicano de izquierda a favor del libre comercio y un gobierno de derecha estadounidense a favor del proteccionismo comercial, utilizando los instrumentos del Estado. Cosas veredes, diría el Quijote. Como Bob Dylan diría, the times are changing. Exacto, ¿no? ¿Qué cosa, Paula? Así ¿no? Funciona. Sí. A mí me gusta la estrategia que están tomando. Me gusta... ¿La de México? Me gusta la Correcto. Serenidad. A ver, chocolate por la noticia. Creo que todos teníamos la idea de que Trump iba a, en el momento en el que reactivara el instrumento, el operativo de campaña, iba a voltear a ver a México. O sea, que estos años que habíamos tenido una relativa paz y un relativo arreglo y una relativa amistad eran temporales, porque pues si te funcionó una vez, ¿por qué no te va a funcionar dos? Y ¿por qué no te va a funcionar tres? ¿No? O sea, ahí no era de
No nos Yo puede llamar confieso sorpresa. que pensé que iba a empezar después. No nos Creo puede que se llamar a adelantó. sorpresa. Creo que van muy adelantados los demócratas. Y eso también, o sea, como que la carrera demócrata ya empezó y está figurando mucho. Viste la encuesta que les mandé, ¿no? Y yo creo que pues eso hizo que tuviera que adelantar un poco los tiempos. Me parece que sí tenemos como un tema migratorio que arreglar. Me parece también que no tendríamos que mezclar una cosa con la otra, pero que va a ser imposible que le digamos a ellos que no lo mezclen. Sí, no. O sea, creo que es una cosa que va ya a tener está que- mezclado. Va a pasar así. No, está va a mezcladísimo. pasar así. Y creo que la sabiduría que tendríamos que tener nosotros es no mezclar. Porque Sí. nosotros aquí venimos a ver un tema comercial, venimos a arreglar un tema comercial y al rato vemos lo de migración. No, pero no te puedes salir, Pablo. Pero no te intentarlo, puedes salir. intentarlo, por lo menos. Sí, por lo pero menos ellos no están hacer- diciendo, no, a ver, eso vino Kushner. por lo menos no Eso vincular, vino claro, pero Kushner. por lo menos no permitir que se vincule a la hora de negociar. Puedes ver los dos temas por cuerdas separadas. Yo creo que no hay. No, en eso deciden ellos, ¿no? O sea, en ese armado. Sí, yo creo que no va a también haber puedes decidir manera. hasta qué punto. Algo vas a tener que darles Y creo que en el tema migratorio. Y creo que hay área de oportunidad, ¿eh? Sí. ¿De Creo que qué? también tenemos área de oportunidad en el tema migratorio. ¿Sí? Sí hay ciertas cosas que se hicieron con desaseo, sí hay ciertas cosas que están causando problemas de este lado de la frontera que tienen que ver con un mal arreglo en el tema migratorio. La crisis que está pasando en Tapachula Es real. es real, la estamos sufriendo No, nosotros, claro. la estamos sufriendo los centroamericanos, la Sí. está sufriendo gente que vino Eso es del Congo. de indudable, los números son contundentes. Ese es un problema en el que Sí. tenemos un área de oportunidad que podemos aprovechar para arreglar Sí. y utilizarla como una carta de negociación, por ejemplo. Y esa crisis Carlos, no se ve perdón. también a... ¿Perdón? Yo creo que, A ver. Leo, Sí. mira, este es un tema muy complicado para México, porque para nosotros es un tema de la relación bilateral. Para Estados Unidos, para el presidente Trump, es un tema de política interna. Entonces, realmente hay una suerte como de desconexión ahí entre lo que está moviendo al presidente estadounidense en términos del motivo de la sanción y del contexto en el cual está lanzando la amenaza, que es claramente un contexto, digamos, ya de antesala electoral, y la reacción de México, que sigue siendo una reacción pues, a Estados Unidos. Respecto al artículo de Escalante, que también me pareció muy bueno, yo creo que esto es como una versión 2.0 del pleito del muro y el pago. Por mucho tiempo Trump estuvo empujándolo, y a Trump, como decía en algún momento Ezra Klein, un comentarista estadounidense, decía, a Trump más que el muro, que la construcción física del muro o que el pago de México del muro, lo que le importa, su prioridad, es ser visto dando el pleito por el muro y el pago. El simbolismo. Claro, porque además esa es su, digamos, Genio del una correa de comunicación fundamental con su base. Esto Sí. creo que es como la versión 2020 de lo que en 2016 fue aquello. Además ahora aprovechando los poderes de la presidencia. Sí. Creo que en ese sentido, México, yo dividiría la respuesta mexicana en dos partes. Uno, lo que fue primero la respuesta de presidencia, con la carta y el discurso del presidente, y otro, lo que creo que ha sido la respuesta más coordinada desde Cancillería. A mí la carta en realidad me pareció un poco desaseada, pero más allá de eso me parece que es irrelevante. La carta es para consumo interno y realmente no creo que avance nada en la relación con Trump, en sentar a Trump, hacerlo entrar en razón. No, pero eso sí no va hay, a pasar. otra vez, en el terreno de los símbolos, sí hay importancia. Bueno, pero el es un símbolo símbolo de para- peace and love. Sí, pero paz es y un símbolo amor, para nosotros acá. queremos. A Trump eso Por le vale gorro. Por eso. Creo Pero es importante también el acá, para el manejo consumo acá. interno, pero digo, ya que estamos hablando de Sí. qué puede hacer México respecto a las amenazas y a las sanciones, me parece como muy adecuada la idea de ir a tratar de negociar, de sentarse, y no solo con Trump. Creo que lo que está haciendo bien el gobierno mexicano en este momento, que además en cierto sentido representa una continuidad con lo que hizo bien también el gobierno de Peña Nieto antes, que es tratar de activar a los aliados potenciales de Sí, México, sí. sea por convicción o sea por interés, para que sean ellos quienes realmente detengan esto. Es decir, jugar el juego de la política interna estadounidense. Totalmente. Creo que eso puede funcionar, está funcionando, y nada más hay que decirlo, no es solo por la acción de la Cancillería y de México, también allá ellos mismos Intereses. se están Claro. activando. Ahora, déjenme decirles algo que me llama mucho la atención para mi generación, para de donde yo vengo. A mí todavía me tocó vivir en las calles, en la prensa, en la academia, el antiyanquismo, ¿no? Un poco. O sea, el antiimperialismo, ¿no?
Y la verdad, desde que salió Trump en 2016, dije, esto potencialmente puede sacar ese antiyanquismo muy arraigado históricamente en México. Me ha llamado la atención, tengo que decirlo, que no ha surgido Bueno, es que ese ya son los hijos de la globalización. Es que Exacto. Estos años... Ya sé. A ver, pero lo pongo en la mesa. La relación o sea, bilateral ha cambiado mucho. Y creo también que Bueno. han salido cosas muchísimo más importantes de qué preocuparse, ¿no? Nos preocupa más el radicalismo, nos preocupa más el racismo, nos preocupa más de dónde salga y de dónde venga, ¿no? Pero yo sí lo creía más enraizado el antiyanquismo Trae también históricamente en México. una integración, justamente en el periodo de la transición, Sí. una integración como no había habido nunca antes, no solo de la economía, sino de las dos sociedades. Sí, totalmente. México es parte de Estados Unidos, en todo el territorio. Oye, y Estados Unidos es parte Y de Estados Unidos es Sí. parte de México Pues sí. también. Y creo La que eso es verdad, que a mí no me aparte gusta de tanto, pero nuestra... ¿Eh? Sí. No, bueno, Sí. pues, Mira, así eso es un hecho, Así ¿no? es, sí. Ya se venden más hamburguesas que tortas en nuestro país. No he Es la visto verdad. las cifras. Y parte de nuestra- No, sí. Sí, yo sí Seguramente. alguna vez vi las Parte de nuestra estadísticas. gran línea de defensa es justo lo que decía Carlos. Es adentro de Estados Unidos ya tenemos muchos Sí. mexicanos, pro-mexicanos. Incluso hay una diferencia en lo que decía Carlos en el simbolismo entre el muro y el arancel. El Deberíamos tema con el pensar, arancel, el tema con el ajá. arancel es que le impacta al consumidor gringo. Sí. O sea, el gran tema con el arancel es que el balazo en el pie va a ser para el No consumidor. estoy de acuerdo porque se va a devaluar el peso y no se va a trasladar al consumidor. El que nos vamos a acabar tragando los aranceles somos los mexicanos a través de la inflación. nuestras Si reservas. si siguen así. Digo, el peso ya se devaluó prácticamente 5%, ¿no? Ya descontó que vaya en un arancel del 5%. Ahora que- Entonces, el exportador mexicano va a poder mantener su precio porque en pesos está protegido con la devaluación. Entonces, Yo creo que ¿quién va a también- pagar esto? Eventualmente somos los consumidores Sí. mexicanos, más que los consumidores de Estados Unidos. También creo que podríamos dejar de pensar en términos tan rígidos de estados nacionales, incluso para las estrategias políticas. Yo creo que se pueden explorar formas de política que no se han explorado ¿Cómo? y que se han propuesto. Por ejemplo, ¿por qué no hay la organización de mexicanos para hacer política allá? ¿O por qué no? ¿Un lobby mexicano, quieres decir? O no, ¿por qué no Morena se inventa su partido en diversos sitios para tener representación en el Lo que Congreso? llaman el movimiento grassroots ahí de base Sí, social. de política post-liberal. Unas cosas que han planteado, entre otros, Schmitter. Bueno, él lo había planteado a la manera de tener senadores binacionales, ¿no? Una cosa medio rara. Pero hay muchas otras cosas que pueden explorarse. O sea, también podría estarse haciendo política interna. Si el asunto es de política interna, como decía Carlos, pues también tendrían que explorarse las vías de política interna para Pero, generar Gibran, otro tipo de si presiones. nosotros vamos a hacer política interna en Estados Unidos, Bueno, tenemos, saber que ellos la van a tenemos que hacer. aceptar Bueno. que van a venir ellos a hacer Ay, política. ellos la han Pero- hecho No la han siempre. hecho toda la vida, Leo. A ver, bueno. Desde Ávila Camacho, híjole. pero con ganas. A ver, ¿hace No. política Estados Unidos en México interna? Ay, claro, por Sí. supuesto. ¿Apoyaron a López Obrador en la pasada elección o qué? A ver, No, díganme no, a ver, cómo. hay una diferencia entre Una política- cosa es la representación de los intereses de Estados Unidos en México y otra cosa es hacer política interna. Pero espera, una cosa es la política interna y otra Financiamiento. cosa es la política A ver. electoral. Ajá. A ver. Yo creo que, o sea, política interna de Estados Unidos siempre ha hecho en México. Que no tenga un partido Ejemplos, pro-gringo. ejemplos. Bueno, el ejemplo paradigmático, la candidatura de Juan Andro Almazán en 1940. No, bueno, pero. Bueno, pues estás preguntando. Ahorita, hoy en día. En los ¿cómo- temas de cómo- cooperación en seguridad, con el ejército, con la marina, los Estados Unidos han Pero estado esos son intereses de hombro Estados con hombro. Unidos. Bueno, pero eso no es meterse a la No, política el interna tema mexicana. es que apoyaran a un candidato. Lo que tú estás diciendo es hay que apoyar a candidatos, hacer un Morena. una agenda. A ver, si hay un Morena en Estados Unidos, ¿debería haber un partido republicano en México? Si quieren el millón de estadounidenses que viven aquí, que En son San Miguel de residentes, Allende que lo hagan. Exacto. hacer su partido Son muy pocos, republicano, de todas yo maneras. creo que deberían estar en posibilidades de hacer. Si los mexicanos que residen allá, Es un tema de ciudadanía. sí, Finalmente es un sí tema de es un tema de ciudadanía y además yo creo que en el fondo ese es el tema. Puta, ¿cómo hemos cambiado? Dios mío. No estoy choqueado, cabrón. O sea, Déjame nada más que añadir- ustedes digan estas cosas me choquea realmente. porque- Déjame añadir un paréntesis ver. a esto, porque creo que incluso Sí. en la teoría de las relaciones internacionales ya hay una suerte como de actualización frente a este fenómeno. O sea, ahorita decía Gibran, ya tenemos que pensar más allá de las rígidas fronteras de los estados nacionales. En la teoría ya hay incluso un término para dar cuenta de esta complejidad, que es la política interméstica, se le dice, que es como, no es política internacional propiamente, no es política doméstica,
política, es una mezcla de ambas, ¿no? Y de hecho creo que el término se acuñó precisamente para hablar de la relación México-Estados Unidos. Ahora, ve la reacción que ha habido en los países. Ve, el Brexit es eso. El Brexit es los británicos diciendo ya no queremos la intervención de la Unión Europea en nuestros asuntos domésticos. Y diciendo en los 5 minutos, no, siempre sí, siempre claro. sí. Bueno, no queda claro cómo, pero, No, que no. pero ha habido una reacción nacionalista, ¿o no? Claro, pero hay una cosa es las personas organizadas políticamente y otra los poderes estatales extralimitando su ámbito de decisión. Yo creo que aquí se trata de personas. En el fondo está la crisis migratoria, como Ese se es decía. muy buen punto. A ver, Y vamos a eso. A eso es a lo que le tendría que entrar el presidente López Obrador. Yo creo que sí es un error no tomar el tema, incluso no liderarlo, incluso no ir al G20 con este tema en la mano y decir a todos que este es uno de los grandes temas del mundo. Sí. Hay otras cosas que creo que... Debería ir el presidente a la G20. Yo creo que sí, y con este tema. Ya dijo hoy que no va a ir, ¿eh? Sí, lo acaba de decir. Ahora, creo que esta noción que nos presenta Carlos tiene muchas potencialidades para analizar las reacciones. Hablabas tú de que es política doméstica la carta de López Obrador. Sí y no. Ustedes imagínense. Es interdoméstica. Claro. Interméstica. Hablando de Interméstica. Imagínense ustedes si López Obrador, en vez de sacar esa carta, ha sacado otra subiéndose al ring No, y yo- peleándose directamente con cada una de las cosas que dice Trump. Eso sí va a ser noticia en los Estados Unidos. Sí. Eso sí iba a importar. Y eso es lo que sí quiere el podía Trump. afectar la relación. Otra cosa, Siempre en puede el ser peor. muro. Sí. Ahí desde luego hay un debate que es el que planteabas, pero si los aranceles, como sucede en muchos casos, los terminan pagando los consumidores estadounidenses, y esa es la estrategia de Trump para decir que México va a pagar el muro, ahí tenemos otro escenario de esa política interméstica. No me gusta nada el término, pero la noción es buena. La noción es buena. En Jala. interméstica, bueno, pues es un neologismo, ¿no? Pero, Jala. jala, muy bien. Ahora, faltan 3 minutos. Yo sí quiero entrarle al tema, que hay un problema real, que es el tema migratorio de centroamericanos, pero ahora cubanos y también africanos, etcétera. Es un ¿no? tema del mundo. Yo creo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que Trump nos ha obligado a vernos al espejo a los mexicanos en materia de migración. Y hay que decirlo, no nos vemos bien, ¿eh? Los mexicanos no somos un país. Es más, reciben más migrantes y los reciben mejor Estados Unidos que México. Paula, ¿no? Yo he ido un par de veces ahora al norte del país, una vez a Tijuana, y ya van personas que me dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con los centroamericanos? ¿no? Tijuana O sea, está perdiendo la esencia tijuanense. bueno, a ver, Bueno, a los yo creo haitianos que más los aceptaron temprano... muy bien. Ajá, pero Sí. ahorita ya Sí, estás viendo sí. cosas que no se habían visto en Totalmente. muchos años en Tijuana. Y yo creo que más Estás temprano viendo- que tarde va a salir el partido antiinmigrante en México. Siempre ha habido una beta discriminatoria Totalmente. en Siempre toda ha la habido República. una- Pero que ahora ya se ha Por ejemplo, despongado, Siempre ha ¿no? habido una Por ejemplo, en- pulsión, Se pero yo está creo- deschongando. Yo creo que Sí. todavía no llegamos No, es que al no de- la vemos porque la tenemos normalizada, pero a los oaxaqueños siempre se les ha maltratado en Tijuana. Lo que pasa es que ahora imagínate a los vienen, no, bien, los haitianos por alguna razón se les les recibió trató muy bien. bien. Sí. Y después con los centroamericanos vuelve este mismo tipo de reacción segregacionista. Sí. Es algo que ya estaba ahí, que tenemos callado Pero a ver, Gibran, si tú relativamente. dices, eran racistas con los oaxaqueños o los chapanecos, pues imagínate con los hondureños y salvadoreños. Todavía con los oaxaqueños, pues hay un tema de identidad nacional. Es extraño, esto yo creo que responde más a la ¿O no? estructura de clases, porque Ah, los sí, oaxaqueños sí, claro, eran exacto. los que van a, bueno, son Racial. los que van a hacer A bracear. los trabajos de jornaleros agrícolas, por ejemplo. Sí, Entonces, en con el Oaxaca. lugar que iban a ocupar O sea, están en la integrados de estructura alguna social manera, sí, claro. de Tijuana. En otros casos, por ejemplo, en el de los haitianos, yo vi a varios ahora empleados en labores Sí. de seguridad privada. Sí, allá en Tijuana. Ocupan otro lugar en la sociedad, pero es un asunto... O vendiendo cosas en las esquinas, ¿eh? También me Sí, tocaron o verles en haciendo Tijuana. comida. Entonces, Carlos. se insertan de manera diferente, porque también tendemos a pensar que solo migran las personas en una situación de miseria. Y no es cierto. Hay circuitos, hay circuitos. Hay diferentes Mira, a mí me circuitos. importa mucho nada más decir un par de cosas. La primera es, digamos, respecto a la carta, yo nomás quiero decir que yo lamento que esa carta no haya salido de la Cancillería. Pero más allá de eso, me parece muy importante
que México deje en claro desde un principio que no acepta esta transgresión que cometió Donald Trump de mezclar el tema migratorio con el tema comercial. Creo que México desde un principio tiene que dejar muy claro que no acepta eso, porque ahorita lo que va a estar sobre la mesa es la cuestión de, uno, de formalizar la política del Remain in Mexico, es lo que va a querer Trump a cambio de no amenazar, claro. Y dos, lo que es la versión 2.0, esto ya aceptar el estatus de tercer país seguro. Sí. Yo creo que ahí sí México tiene que ser muy claro. No podemos aceptar que se mezclen estos temas, porque si abrimos esta puerta, después no la vamos a cerrar. Sorry, my friend Carlos. No, pero, ahí te van entonces los insisto, aranceles. no. Por favor, ya no le digan tarifas, no se dice en español tarifas. No, Leo, no en la medida aranceles. en que México apueste porque sean propios intereses y fuerzas internas en Estados Unidos quienes detengan Pero a eso Trump. va a tardar, eso va a No, tardar. no, ya hay fuercita. republicanos en el Congreso considerando la posibilidad de votar Bueno, un pero es bloqueo que para a la ellos amenaza es de muy Trump. importante porque se está extralimitando sus facultades ejecutivas. Ahí es donde tenemos Porque va a tronar varios estados republicanos. No, claro. Nos toca construir aliados, nos toca Sí, construir claro. bloques, Totalmente. nos toca ir a tocar la puerta de todas las personas Todos. que se van a perjudicar allá y de aguantar. O sea, creo Oiga, que pero lo que le tiene- sacaron lo que el tiene bulto que a haber- los Lo que tiene migrantes, que haber es le sacaron el bulto al tema de los migrantes que y ese los... es el vacío. Yo creo que es esa crisis migratoria. Yo no estoy de Esa acuerdo en crisis que migratoria llegó para quedarse, ¿eh? Claro, está en la mesa. Y no sabemos cómo resolverlo Está en en la México, mesa. ¿eh? Se trata me de un gusta la asunto propuesta del primordial. ¿De qué? Vamos a fortalecer Centroamérica porque la gente se va de ahí, porque ahí Eso es ese largo lugar plazo, se ha eso es vuelto largo plazo. invivible. Yes, Está bien, my pero- dear, pero eso va a tocar Ok, va a años. tardar. Leo, Por cierto, va a Estados tardar. Unidos no le quiere meter un quinto a eso. No. Sí, Precisamente porque el tema llegó A ver, para quedarse, yo es que México tiene que dibujar me una acuerdo línea y cuando decir, iban esto los, no lo vamos a negociar. cuando los que eran migrantes eran mexicanos, todo el mundo decía la solución para México es que haya desarrollo económico, y efectivamente fue la solución para México. México, en la medida en que creció su Producto Interno Bruto per cápita, dejó de mandar migrantes. Nada más nos tardamos 30 años. Bueno, pero empecemos hasta ahorita, ¿no? Bueno, desde luego, pero en el corto plazo, tener a 100,000 centroamericanos en la frontera, No, puta, claramente, Yo creo que claramente México también tiene tenemos que ser revisar un nuestros líder. protocolos. Tiene Pues que, sí. pero no es una cosa nada más de tiene que protocolos. conjugar la defensa A de los ver. derechos humanos con lo posible. Efectivamente. Se trata de defender el derecho de la gente de existir. Y yo creo que es una bandera que vale la pena para la política exterior mexicana y más para una política exterior que quiere ser del bienestar más que de otra cosa. Pues esa es la bandera y yo creo que se están tardando en tomarla. Yo creo que ¿Pero qué le puedes decir a un oaxaqueño que diga, oiga, ¿por qué le van a dar recursos a los hondureños y a los salvadoreños allá en Tijuana y Pero no refugios? le dan recursos. Si yo no tengo trabajo. Tiene que haber una O sea, si me política- tienes, van a empezar a ver Sí. esos debates. O sea, pero nos eso, vamos a parecer claro, a Estados Unidos. Tiene qué que haber una horror. política Ya de nos parecemos. reciprocidad. Ya nos Ya nos parecemos, parecemos. ¿sí? Por eso debemos de promover entre los estados una política de reciprocidad. No solamente procurar que México sea un país receptor de migrantes con facilidades y con respeto pleno a los derechos humanos, sino tener una política exterior activa bueno, que promueva claro. un acuerdo internacional en Uy, esa materia. Una política exterior activa es lo menos que quiere López Obrador. el señor presidente de la República, que no le importa Nada más. para Pero ahí nada el están sus mundo. top Leo, una secretaries última cosa negociando. que creo. Pues Aquí sí. hay una Ya, fecha un último perentoria tema. que es el 10 de junio. Sí, la que es semana cuando entrarían en vigor estos. Yo creo que sí van a estas- entrar, ¿eh? Está bien, pero no, digamos, cambia el juego antes y después. Lo que me parece, yo quiero insistir en esto, precisamente porque el tema migratorio llegó para quedarse, es que en este momento México tiene la oportunidad de poner una línea y decir no voy a negociar política comercial con política migratoria. Eso no va a pasar. Es importante, ahorita que se está armando esta nueva configuración respecto a este tema que llegó para acá, es importantísimo que México que por trace cierto, ese límite. Entonces, nos metemos ese a la guerra límite lo comercial puso, y ya. ¿sí? No, bueno, podemos hacer eso, que creo que es lo que va a pasar si no se echan para atrás, pero de todas maneras, México no puede conceder el estatus de tercer país seguro para No, no claro que recibir no. esos aranceles. ¿Cuántos Claro que no, mexicanos pero- van a decir, ya, hombre, cedan con el tema migratorio No, para no. destrabar Hay el que tema creo que no. económico? Es que creo que, Vamos a ver creo en- que nos No, toca, pero va a haber Esa es una muchos que pregunta digan eso. empírica que te puede responder un encuestador. nos toca hacer fuercitas. Bueno, O sea, nos dicen toca que el aguantar. 84% de los mexicanos, sale hoy una encuesta, apoya la estrategia del presidente López Obrador ¿Sí? en esta crisis. Hasta ahorita, pero Hasta bueno. ahora. Señores, como siempre, un placer. Muchas gracias. Debatir Muchas con gracias. Buenas ustedes, noches. Carlos, Paula, Iván, muchas gracias. Hijo, Gracias, qué tema, Oscar. qué barbaridad. Qué tema, sobre todo el tema migratorio y el tema del antillanquismo. No, bueno, es que de verdad hay muchas cosas.
muy buenas en este tema, por desgracia, un tema que creo que va a acabar afectando la economía de nuestro país. Pero vamos a hacer una breve pausa y viene Pablo Zárate Ramos para hablar. Ya iniciaron la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Gibran está muy contento al respecto. Vamos a hablar con él, con el analista, no con Gibran, de este comienzo de la refinería, de un proyecto que muchos dicen no tienes ni pies ni cabeza. Seguridad energética. Seguridad energética, ya. Ahorita le vamos a preguntar. Regresamos en un momento más.